La bicameralidad, la situación del gobierno central y Pedro Castillo, la crisis económica y la crisis política, Perú Libre y la bancada parlamentaria puneña son los temas abordados en este diálogo al desnudo con el congresista Flavio Cruz Mamani. Nunca hemos tenido una relación directa, ¿no? O sea, en realidad no estaríamos hablando incluso de un retiro. Hemos tenido quizá un acompañamiento inicial en la presidencia del Consejo de Ministros con Guido Bellido, y después, cuando entró el gabinete de la doctora Mirta Vázquez, hemos perdido todo tipo de contactos. 4 meses y medio prácticamente hemos estado desconectados del gobierno. ¿Pero tuvieron ministros? No. Al retorno, el doctor Aníbal Torres nos convocó, asistimos después de esos 4 meses y medio, y efectivamente tuvimos la promesa de hasta 5 ministros de repente, pero luego al final solo terminamos con 2, Energía y Minas y Salud. Y posteriormente ya la población sabe los cambios que se han dado, y en realidad el único ministro por propuesta de Perú Libre es el ministro de Salud. No tenemos más, ¿no? Esa es la realidad. Y como verán, tampoco Perú Libre ha manejado prefecturas, subprefecturas, tampoco ha manejado OPDs en las provincias, es decir, prácticamente no hemos tenido ninguna relación. El prefecto de Puno, los subprefectos de las provincias de Puno, ¿no son propuestas de Perú Libre? No, ellos son de la coordinadora magisterial. Ah, caramba. No. Alguno que otro ha entrado por la demanda y la lucha, y en algunos casos a falta porque no tenían más gente y han llamado a alguien de Perú Libre, en una suerte de unidad que saludamos entre los dirigentes, y los dirigentes de las bases de Perú Libre han estado luchando porque tener un espacio, y en algunos casos han logrado acceder, pero en la mayoría de los casos tampoco han tenido la suerte. Pese a esas condiciones que usted describe en este momento, que son condiciones políticas, Perú Libre no es oposición al gobierno. No. Hacemos una, digamos, tarea de alianza porque pensamos más allá de las personas de Pedro Castillo. La población ha votado por la necesidad de cambio, los cambios estructurales, la renegociación de los contratos, ¿no? También por la nueva constitución, y entonces vamos en esa línea, ¿no? Y eso no puede, digamos, restringirse a Pedro Castillo. Yo creo que el triunfo popular en las elecciones es más grande que una persona o la crisis o cada caso que va apareciendo cada semana aparentemente. Ajá. Y obviamente desprestigia y la prensa capitalina sobre todo, porque ustedes en provincias nos conocen bien, dice Perú Libre, pero Perú Libre, ¿qué tiene que ver? No tenemos nada que ver, pero siguen metiéndonos a Perú Libre. Esa fue la razón de que teníamos que marcar posición, distancia, ¿no? Sin embargo, es difícil aceptar que Perú Libre, el partido que llevó al gobierno al señor Castillo, hoy, digamos, esté alejado de él o marque diferencia con él, pero no por una cuestión ideológica, ni siquiera de gobierno, sino por los problemas de presunta corrupción en los que se ha visto involucrado el presidente o el entorno del presidente. Ese problema, ¿ustedes como Perú Libre lo aceptan o no lo aceptan, o creen que es un invento de la derecha? Bueno, ahí yo tengo un problema, más que problema, creo que tengo una ventaja. El hecho de ser abogado me permite analizar desde el punto de vista jurídico, ¿no? A ver. No podemos dejarnos llevar por razones subjetivas como este tema que se está discutiendo sobre la Casa Zarratea. Posiblemente habría, ¿no? Dizque, quizá, o sea, así no se puede administrar justicia, ¿no? Ni siquiera en la vía administrativa, ni siquiera en la vía congresal. Claro, pero estamos hablando ya de la Fiscalía de la Nación. Correcto. Que el señor Castillo no está ni siquiera en investigación preliminar, ¿no? No, para nada. Ya está en investigación preparatoria. Preparatoria no. Bueno, en todo caso está en preliminar. Sí, claro. Y usted sabe como abogado que la investigación preliminar es el inicio de un proceso. Las evidencias, ¿no? Pero creo que hay más bien una presión de la prensa mediática, sobre todo, para que los fiscales ahí finalmente hayan dicho que, bueno, la discusión de sí puede ser acusado, no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado, pues pero más allá si vamos de eso, por el principio de legalidad, lo que dice la Constitución que no puede ser acusado. Entonces, ¿en qué parte dice que sí puede ser investigado? Claro. Entonces nos hemos enredado en eso y vamos a ver qué es lo que pasa. Yo creo que hay un escenario jurídico, el Ministerio
Público hace la función prejurisdiccional y luego el Poder Judicial hará su tarea y bueno, tendremos los resultados. Yo creo que habrá un tiempo, hay una suerte de desesperación más bien para que de pronto ya por razones políticas, porque hay un papelito, un video, un chat, aparecen y entonces hay que vacar al presidente. No es así. Objetivamente no se puede actuar así. Correcto, pero no se puede negar que el país pasa por una crisis económica que no es culpa necesariamente del gobierno, es cierto, por factores internacionales y otros temas. Sin embargo, el gobierno ha hecho muy poco para atenuar el impacto de esta crisis económica. Pero lo que sí hay es una crisis política evidente, ¿o usted lo niega? No, para nada. Por supuesto que no podemos negar, ¿no? Y acompañado justamente por la crisis sanitaria, seguimos en la crisis sanitaria y también obviamente la crisis económica. No podemos negar. Entonces, ¿cuánto estamos haciendo como ejecutivo o como legislativo respecto a ese tema? Pero, por ejemplo, la gente tenía la esperanza de que los precios de los alimentos de primera necesidad bajen en sus precios. Y entonces el Ejecutivo propone la reducción del IGB y el impuesto selectivo al consumo. ¿Recuerda esa ley? Claro. Y todos presionados un poco por la población tuvimos que votar a favor. ¿Se acuerda del tema del Faisán y todo eso? Sí. Pero esa ley incluso terminaba beneficiando a los ministros, a los congresistas, porque, bueno, en realidad se trataba de que la merma o la reducción de los precios pues beneficia a la población que menos tiene. Y entonces eso no fue una medida, pero si habríamos votado en contra de esa ley del Ejecutivo, la población hubiera dicho que el Congreso es enemigo del pueblo y enemigo no lo dejan gobernar, hubieran dicho. Al final es una ley que no sirvió poco. Al final no tuvo el impacto. No tuvo el impacto. Los precios no bajaron. Así es. Y salieron ganando los que manejan los negocios. Claro, pero el gobierno debió tomar otras medidas de iniciativa propia para atenuar el impacto. Y no lo ha hecho. Creo que en ese tema incluso los bonos hubieran funcionado mejor. Sí, pues. Y no lo hizo. No se hizo. Y bueno, tiene un pool de asesores, algunos de ellos son demasiado habladores en Palacio, pero más allá de eso, aparentemente no asesoran bien, porque han devuelto también al Congreso una serie de leyes que tranquilamente los pudo haber promulgado y no los hizo, y en realidad hace quedar mal al Ejecutivo. ¿Quién en su sano juicio podría estar en contra, por ejemplo, de la rehabilitación de esta hidroeléctrica de Machu Picchu, del tren? ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez ha viajado por allá para Quillabamba, sí, ¿no? Sí. O sea, uno tiene que estar tan loco para decir que eso no va. Y así, Ejecutivo. Pedro Castillo, que a veces dice, yo conozco el Perú profundo, o sea, se ve que no lo conocía. Sí, pues. Y entonces, pero entonces, ¿quiénes toman decisiones ahí? Me parece que los asesores. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál sería la salida para Flavio Cruz en este escenario? Yo le pongo 2 o 3 escenarios. Si el Congreso logra vacar o inhabilitar al señor Pedro Castillo y a la señora Dina Boluarte, tendría que acceder al gobierno el presidente, que sea electo en el Congreso de la República por un lapso de 6-8 meses mientras convoque elecciones generales. Pero si el Congreso que usted integra vaca o inhabilita, digamos, al presidente Castillo y a Dina Boluarte, al día siguiente salen todos los seguidores de Pedro Castillo con los ronderos a la cabeza a crear el caos en la ciudad, en el país, en las calles. Eso es real, ¿no es cierto? ¿No? ¿Y por qué? Porque van a querer que se vayan no solo Castillo y Boluarte, sino también todo el Congreso. Ahora, pedir eso también es una locura. ¿Quién va a gobernar el país? Se va el presidente, se va el Congreso, ¿quién va a gobernar el país? Entonces uno ve estos escenarios y dice, pues ninguno de esos escenarios es posible. No para nosotros, lo hemos planteado esta semana en Foro Radio, lo más adecuado sería que el presidente Castillo y su gabinete, esencialmente él, se sienten a conversar con la oposición y se pongan de acuerdo en un gobierno pluripartidario, ¿no es cierto? Y realmente se gobierne el país y se devuelva la estabilidad al país. Pero eso será posible. ¿Qué le parece la idea en todo caso? Sí, yo voy por esa línea también, porque yo creo que tanto el presidente Pedro Castillo como la presidenta del Congreso, ambos están haciendo mucho daño al país. Ya termina la gestión de la presidenta del Congreso, lanzándose puyazos, ni siquiera semanalmente, sino casi a diario.
¿no? La presidenta siempre está en ese tono en el Congreso. Así y por es. otro lado, el presidente cada vez que hace sus reuniones descentralizadas, lo mismo, acompañado del premier. Ni qué decir de Aníbal Torres, ¿no? Por eso. Entonces, por ejemplo, dijo que en 15 días, estando en Huancané, iba a ir a Bolivia Así es. y el gas No ha cumplido. fue un cuento. Nada de lo de Huancané se ha cumplido, Claro, ha dicho ya, sea de paso. en la plaza de armas de Huancané se comprometió a construir su hospital. ¿Y sabe qué pasa? A los pocos días le contesta, el Ministerio de Salud le contesta a Huancané diciendo que no es viable su hospital. proyecto. Claro, o sea, ¿cómo? Entonces, sin embargo, dice que esas audiencias están resultando, No. es que tienen que ser técnicas. Lo ejecutivo es técnico, menos político. Hay una dosis de política también. El Congreso es político, ahí están en todos los Así tonos, en todos los verbos, correcto. Entonces, ahí tienen que sentarse ambos. Yo tengo la esperanza de que el próximo o la próxima presidente del Congreso tenga esa capacidad. Capacidad de concertación. De concertación. Ahora, ¿cuál sería la condición? Y yo creo, no sé si Castillo será, el presidente Castillo será la capacidad de aceptar. Si las investigaciones en fiscalía, ¿no es cierto?, encuentran realmente pruebas, ¿no?, objetivas de que el presidente Castillo está involucrado en actos de corrupción, con no sé con qué tipo de pruebas, ¿no?, que sean videos, audios, qué sé yo, ¿no?, en ese momento Pedro Castillo debería renunciar, si es que realmente hay evidencias. Claro, ¿No es cierto? conscientemente. Consciente. Cuando lleguemos a la fase de acusación, cuando hay una acusación es que ya estamos No, prácticamente... pero yo creo que basta, congresista, que salga una evidencia real y objetiva, contundente. ¿Usted cree que por ejemplo, cualquiera renunciaría? En un diálogo donde diga, a ver, José Carlos, de esos 50,000, 30 que sea para Te he enviado Silva, 30. ¿Ha recibido? Sí, Sí. 20 que sean para mí, o que ni que haya recibido. Algo por el que sea estilo. algo por el estilo. Ya. Sería contundente. Sí, claro, eso. Con una prueba de ese Eso en el tipo. caso de Perú Libre lo tenemos claro, no podríamos encubrir eso de ninguna manera. Muy bien, entonces para mí esa es la salida, que el presidente Castillo y la oposición, aunque es realmente pedir de repente piedras al olmo, pero sería por el país que se sienten a dialogar, acuerden una agenda, un gabinete pluripartidario, yo qué sé, plazos, términos, condiciones. Una de las condiciones, si al presidente Castillo le encuentran pruebas objetivas, Castillo renuncia en ese momento. Pero si no le encuentran, tienen que dejarlo gobernar. Tienen que respetarlo. Así es. Claro, así tienen es. que respetarlo hasta el final, hasta el 2026. Vamos al siguiente tema, que no nos gane el tiempo, doctor Cruz, usted sé que estás en pleno. La bancada parlamentaria puneña, que usted ahora representa como coordinador, me parece, ya no. Ya no, porque ¿Quién está? es que como regresó Oscar Sea de ministro, Ajá. ya se lo entregué el cargo. Bueno, Solo pero- ese tiempo de ministro nomás estuve yo de coordinador. bueno, pero en todo caso, ¿me parece o realmente está fraccionada? Está golpeada. Hemos entrado en una fase de pasividad de nuevo, porque yo estaba tratando de poner lo mío, tratar de llamarlo, de escribir, juntarnos, pero porque una cosa bonita que hacemos nosotros cada semana de representación nos juntamos un día, la última nos juntamos hasta 3 días, hemos estado todos juntos, pero ahora yo no sé, hay una actividad complementaria que nos queda hacer, yo le invité al compañero Oscar para que pueda convocar a una reunión de todos, no lo hizo, no hay semana de representación en julio. En agosto, como fue un acuerdo previo que tomamos, ya me correspondería asumir la coordinación a mi persona, porque fue por el número de votos que hemos conseguido cada uno de nosotros. Y bueno, yo pondré de mi parte. Hemos hecho varios trabajos parlamentarios en el sentido de, por ejemplo, suscribir documentos para exhortar al Ejecutivo, por ejemplo, firmado por los 5 congresistas, lo que tiene otro peso respecto a que uno nomás esté trabajando por su lado. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que es favorable que estemos unidos. Sin embargo, yo lo veo muy golpeada nuestra bancada puneña, Jorge Luis Flores Ancachi, con el problema de los niños de Acción Popular, ¿no? Oscar Sea, ministro retirado, se va de una bancada a otra. Parece que está mal de salud también, y bueno, y se fue a una bancada inesperada, ¿no? Sí, o sea, por eso digo, a la derecha bancada está fraccionada, está golpeada, y con una bancada así no tenemos peso político. bueno,
obviamente que no voy a asumir eso, ¿no? Lógicamente voy a defenderme y defender a mis compañeros eso afecta de la región. Eso afecta, pero sí puede estar afectando. Por ejemplo, esta bancada no le está emplazando al presidente Castillo que cumpla la promesa del gas. ¿Quién lo debería hacer? Ustedes. Los 5. ¿no? Los 5. Claro. No lo están haciendo. Claro. Desde luego que por sí. Por poner un ejemplo. Y si yo hubiera podido emplazar al presidente, por ejemplo, seguramente el compañero Oscar me hubiera dicho que soy enemigo del profesor Pedro. Entonces no nos entendemos. Entonces yo creo que no es cuestión de ser enemigo de nadie, sino promesas para Puno se han hecho un montón y no se están cumpliendo. De eso se trata. Ahora, lo que estamos viendo en las instituciones, señor congresista, el manejo de las instituciones que dependen del gobierno central es una confusión total, ¿no? Wilson Roosevelt colocó al director del PEL, que duró 2 semanas, y salió. Eso dicen, ¿no? Bueno, eso dicen, pero es Vox Populi, y usted lo debe saber mejor que yo, ¿no? No. ¿Quién está a nivel de bancada, no. Porque... Pero ¿quién está colocando funcionarios públicos a nombre del gobierno central? No se sabe. Por ahí se conoce que Perú Libre ha enviado algunas propuestas y el gobierno no las ha tomado en cuenta. ¿No es cierto? Eso es en eso el caso real. de PEL, no. De diversas instituciones hablo incluso del año pasado. Ya, cuando teníamos el Ministerio de Energía y Minas y el de Salud, sí hubo una reunión abierta de que pudiéramos trabajar cuadros. Eso sí hubo. Llegamos a la fase de propuestas y que, bueno, la mayoría fueron rechazadas. Yo entiendo, hay meritocracia. Adolfo Iduri Dávila fue propuesto como viceministro, nunca prosperó. Lo cual dice que pasamos por filtros de transparencia, ¿no? De meritocracia, ¿no? Pero eso que no fue que nadie, muchos han sido propuestos, pero no tenían la idoneidad y no fueron calificados. Sí, lo cual está bien, no está mal eso, no está mal proponer. Pero los funcionarios públicos, nos quitaron el ministerio y ya ahí quedó todo. ¿Está usted de acuerdo con los funcionarios públicos que están siendo designados en las instituciones públicas? ¿Qué pasa en salud, por ejemplo? En salud debería haber un cambio, pero no manejamos nosotros, está en manos de la congresista y ministra Betsy Chávez, y luego ahora también creo que el ministro de su propuesta. Yo estoy metido en salud sobre el tema del Alto Puno, ahí estoy con la profesora Cesaria Luna, apoyándola. Ella es una mujer invencible, está saliendo del hospital, no queremos que paren. Hubo una visita con lo cual saludamos, porque fue a raíz de un acuerdo que tuvimos para que pudieran venir acá, tanto el doctor Yuri Vilca también, que es puneño, y qué bien, yo me alegré mucho, no pude alcanzarlos el día que llegaron. Alegre Fonseca, yo estuve ahí. Ya, y luego cuando retornó a Lima renunció. O sea, no fue honesto, creo, estando acá. Debió decir, yo voy a renunciar, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y no sé qué dijo sobre Puno y Juliaca. Yo no sé qué. No ha anunciado hospitales pero Juliaca, sobre las gerencias, ¿qué dijo? No, parece que los ha ratificado. Ya, bueno, es que su decisión. Pero ahora el nuevo... Habrá que pensar el nuevo, ¿no? No sabemos. Por eso le digo, o sea, ¿está usted de acuerdo con esta forma de gobierno? Que al final repercute en el manejo de las instituciones. Y las instituciones, pero, en ese contexto... Pero no estamos, pues, los de Perú Libre, quisiéramos estar, ¿no? Por eso, ¿no está usted de acuerdo entonces? No, lógicamente que no. En muchas instituciones. Y gracias por la pregunta. Hoy que viajaba en la mañana, alguien me llamó para decirme que en el sector vivienda, mucho cuidado, alguien habría utilizado mi nombre. Para nada. Yo no tengo absolutamente a nadie. Flavio Cruz no ha recomendado a nadie. En ningún sector. En ninguna OPD. De eso me puedo honrar. Para nada. No lo haría en tanto no tenga Perú Libre una autorización. Ya no está recomendando, no está proponiendo a nadie. No, sí está proponiendo en el Ministerio de Salud, que es el único que tenemos, pero a nivel de sede Lima, porque el Ministerio de Salud está en manos de los gobiernos regionales, la DIRESA, las redes, los hospitales están en manos de gobiernos regionales. ¿Sabe qué tenemos? El CIS. Y el CIS creo que es un cargo y no hay más. ¿Para qué meterse con...? Un último tema, congresista. La fiscalización, ¿no? El gobierno regional tiene la mayor cantidad de presupuesto, ¿no?, que de la historia, este gobierno regional. Esta gestión de Germán Alejo Paz, se han destapado 2, 3 escándalos en la última semana, licitaciones que probadamente se ven que están irregulares. Usted no fiscaliza, no visita, no le pide cuentas al gobernador Germán Alejo, usted o ustedes. Hemos traído, cuando justamente mi persona era el coordinador del grupo parlamentario, hemos traído al propio Contralor, porque hicieron un
informe virtual, ni siquiera lo hizo él, el vicecontralor. Oiga, eso no puede ser. Así que lo trajimos acá, mucha gente nos llamaba, nos escribía, criticaban ese hecho, pero cuando convocamos, vinieron pocos. El Contralor ha informado que Puno es la región con mayor nivel de corrupción. Más de 1.000 millones devueltos en 2 años. Pero estamos en primer lugar en el ranking de corrupción. Y hay se presume corrupción. Eso revela que los funcionarios están haciendo mal las cosas, pero también que no hay fiscalización. Bueno, podría ser que no estamos muy metidos en el tema de fiscalización, por lo mismo que, bueno, hay cambio de gobierno regional, otro cambio, y aparentemente el señor Germán Alejo va trabajando mejor que los anteriores. Pero si usted me dice, esa es la percepción acá, a veces estando allá... Eso nota usted desde Lima, pero bien. Usted con una buena mirada periodística, ¿no? O sea, uno cuando se va a un contexto distinto, aparentemente te desconectas rapidito, no, ni siquiera necesitas mucho tiempo. Y bien, yo voy a hacer, no me he metido mucho en fiscalización en este primer año, porque he estado, por ejemplo, en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Las comisiones te quitan un montón de tiempo, ¿no? Ahora en esta que voy a dejar la presidencia, le daremos un giro al tema fiscalización en este siguiente año que vamos a trabajar. La última, para terminar la entrevista. Si es que se le exige al Congreso de la República aprobar, decidir, recortar su periodo y convocar a elecciones generales, no solo presidenciales, sino congresales, ¿cómo votaría Flavio Cruz? A favor, porque tendría que... Es que ya firmé, ese es mi problema. Porque los únicos 2 congresistas que se quedaron, ¿se acuerda del proyecto de ley que presentó Pasión Dávila para el adelanto de elecciones? Fue mi persona y Segundo Montalvo de Amazonas. Todos los demás, incluidos los de mi bancada, que voz en cuello, a veces gritan, que ¿no? Todos se arrepintieron y dijeron no, y todos retiraron su firma. Y yo no podía retirar mi firma. Ya había firmado a Segundo Montalvo y dije, ¿cómo hacemos? No, yo tampoco. Así que tendría que suscribir mi firma. Tendría que votar en ese mismo sentido, ¿no? Pero hay un tema que no están viendo, que en el artículo 130 de la Constitución, en el 4º párrafo, dice que la única manera de cerrar el Congreso es a través de la denegatoria de confianzas. No hay otra. Ese es el problema. Claro, o sea, ¿el Congreso no puede acordar el adelanto de elecciones? No puede. No hay otra forma de cerrar. No. Bueno, pero hay que hacer la reforma, pues. Ese es el otro camino. Pero una reforma, por ejemplo, con como 8 o 10 temas de contrabando que se ha querido meter en esto de la bicameralidad, donde alguien está hablando de reelección parlamentaria, no es cierto, solamente hablan de bicameralidad. Sin embargo, estaba reelección parlamentaria, estaba 3 denegatorias de confianza a la Cámara de Diputados, estaba acusación constitucional contra miembros del Jurado Nacional de Elecciones, etc., varias. O sea, así, 53 artículos que se estaban cambiando. Prácticamente una asamblea constituyente impropia, que es como yo lo he llamado, ¿no? Cuando la asamblea constituyente es propia del poder soberano, que es el pueblo. Solo el pueblo puede cambiar, ¿no? Muy bien, congresista, muchas gracias por lo de hoy. Espero que lo tengamos nuevamente antes o después de Fiestas Patrias después de Fiestas Patrias, para analizar lo que pasa el 28, porque parece que el señor Pedro Castillo nos tiene una gran sorpresa. ¿Cuál será esa sorpresa? Pero bueno, espero que no nos anuncie como el hecho de convertir en museo el palacio o vender el avión presidencial, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa si el 28? Tanto hemos confiado en él, lo hemos querido, hemos hecho campaña por él, hemos peleado con él, hemos luchado tanto para que, mira, nos ha dado las espaldas. Usted va a mi oficina en Lima, le hemos hecho un altar ahí para Pedro Castillo, pero la verdad que sí, sobre todo mi profesión docente. Los profesores me lo dicen, yo soy un vocero de la gente. Los profesores están muy decepcionados. ¿Usted también? Yo también estoy decepcionado de él.